Muy buenos días, Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Nos da gusto saludarles una vez más en este día de reposo. Pues vamos a tener un tiempo de meditación en la escritura. Vamos a ver si ya estamos transmitiendo por ahí en vivo. Ok, parece que sí, ya estamos por ahí. Así es. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Veo que ya se están conectando de ahí de Argentina. Les mandamos un fuerte saludo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros que ustedes nos acompañen. Por supuesto, contar con su compañía siempre es muy agradable. Saber que compartimos con hermanos de la fe de otras naciones, de otros lugares, y que no necesariamente en una congregación física, sino de forma virtual, pero real y en tiempo real también. Un saludo, mi querido Daniel, desde Cuernavaca. Veo que ya se están conectando ahí. Pues nos da mucho gusto. Les mandamos un fuerte saludo. Por allá Silvia Ríos también se está conectando. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo. Mi querido Pepe, salúdamelo por favor, ahí en Toluca, Estado de México. Nos da mucho gusto saludarles. Esther, Beula, Shabbat Shalom, amigos. Vicky Lechuga, ¿cómo estás, Vicky? También te mandamos un fuerte abrazo desde Cuernavaca, México. Pues bien, vamos a retomar el estudio. Recuerden que nos estudiamos la primera parte de este capítulo 6 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y estamos viendo que es un capítulo, pues por supuesto, como lo hemos estado analizando, muy profundo, muy interesante en algunos aspectos. Incluso en la primera parte de este estudio solamente analizamos 4 versículos y la profundidad de estos. Así es de que, pues bueno, esto tiene que ver precisamente con la necesidad que estamos nosotros viendo de profundizar en, eh, en cada palabra, en cada expresión que en ocasiones nos implica la necesidad de explicar, de expandir un poco de qué está hablando el apóstol Pablo, porque para este entonces Pablo pues ya estaba dando por hecho, ¿verdad? Conceptos entendidos ya en la congregación de los Corintios. Recuerden que Pablo estaba hablando ya con personas letradas, instruidas en la escritura, no estaba hablando con gentiles. Y esto nos tiene que quedar muy claro para poder entender el mensaje de Pablo y lo que él expresa. Vamos a ver en esta segunda parte cómo es que en ocasiones se ha compartido este mensaje y en algunos conceptos, pero sacando de contexto algunas expresiones. Por ejemplo, vamos a ver cómo es que Pablo habla del yugo y de inmediato los predicadores se refieren o te remiten al yugo desigual en el tema del matrimonio, por ejemplo, pero no tiene nada que ver. Y vamos a darnos cuenta porque el propio contexto del capítulo nos va a indicar que no tiene nada que ver ese aspecto, como en ocasiones se ha divulgado o se ha tomado. pero ¿qué es lo que sucede cuando se enseña de esa manera? Que el mensaje que tú estás transmitiendo de este pasaje en específico pues es equivocado, de tal manera que cuando tú lo enseñas de esa manera y la gente comienza a leer su escritura, pues por ningún lado ve el tema del matrimonio en este capítulo. Esas son las cosas que tenemos que estar cambiando en nuestra forma de entender la escritura.
y también y como consecuencia en la forma de transmitir este conocimiento, el conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios. Así es de que, pues, muchas gracias por este tiempo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener. Señor bendito, gracias por esta oportunidad, la oportunidad que nos das de analizar tu palabra, de leerla, de escudriñarla, de profundizar en lo que tú quieres que nosotros profundicemos en aprendizaje, en conocimiento, en ciencia, en meditación de tu palabra, para que sea alimentado nuestro espíritu, Señor, que sea alimentado esto que en un momento dado es lo que nos lleva a la obediencia a tu ley, a tu palabra. Gracias por esta obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros, nuestras familias, en los esposos, en las esposas, en los hijos, en los nietos, en todo tu pueblo, Señor, en todo el mundo, que hoy se congrega y dedica este tiempo a ti, Señor, con todo cariño, con todo su amor, con toda su devoción, con toda su pasión, con todo ese deseo de defender este día hasta donde sea posible, el estar contigo, Señor, tener esta cita contigo, porque es una cita especial que cada 8 días, cada semana, cada séptimo día nosotros tenemos la oportunidad de estar contigo, de tener esta comunión, esta intimidad a través de este día consagrado, el día de reposo, el día santo que tú has hecho para nosotros. Gracias, Padre Santo, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues bien, vamos a continuar con este estudio. Vamos a leer, por favor, los primeros 4 versículos para retomar el contexto. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Hasta el 4, que fue donde analizamos, hasta el 5, pero vamos a retomar, y vamos a retomar precisamente desde el versículo 5. Y todo esto, Pablo, en esta primera parte que analizamos de este capítulo, nosotros ya entendimos la importancia de transmitir el mensaje de la consolación que fue anunciado por los profetas y que está siendo cumplido por Yeshua, por supuesto. Él es el que está cumpliendo esto hoy en día a través de su evangelio, un mensaje que ahora está a cargo de los siervos que ejercen con pleno entendimiento este ministerio de la reconciliación, habiendo entendido en qué consiste este ministerio de gran importancia. De manera que Pablo comienza a describir las circunstancias por las que él había tenido que pasar con tal de cumplir con este llamado para ser un ministro de Dios. Y es precisamente en ese sentido como Pablo nos pone el ejemplo respecto a las circunstancias que un siervo debería estar dispuesto a vivir, por las que tendría que estar dispuesto a pasar, con tal de cumplir su objetivo en el servicio del Evangelio. Algo bien, bien importante. Dice el verso 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Aquí Pablo literalmente se refirió a las ocasiones en que él fue azotado por causa del Evangelio, aquellos castigos que le fueron proferidos por quienes consideraron que la predicación de Pablo representaba un peligro para la estabilidad.
en su momento, una estabilidad política incluso de los gobiernos opresores, que en este caso específico se trató de Roma. Y en otras ocasiones también, por supuesto, por razones religiosas, como lo vemos que se describe en el libro de los Hechos, como fue perseguido Pablo a grado de quererlo matar por parte de los líderes religiosos, que siempre ellos buscaron por parte del gobierno favores con tal de castigar a Pablo. Hoy en día existen sacerdotes, pastores, líderes religiosos que están ocupando el púlpito para criticar, para juzgar a las autoridades en los gobiernos. Ustedes pueden ver en redes sociales cómo es que abundan hoy en día muchas personas que dicen predicar el evangelio, o al menos dicen que ese es el propósito, pero lo que hacen es ocupar el púlpito para eso, para juzgar a las autoridades de los gobiernos. En todas partes del mundo está dándose esto desde hace mucho tiempo. La pregunta es, si en un momento dado, ¿acaso todas estas personas que se entrometen en estos asuntos de gobierno y que dicen predicar el evangelio podrían compararse con el apóstol Pablo? Para decir que al igual que Pablo recibió azotes o fueron encarcelados. Porque muchos de estos líderes religiosos están siendo encarcelados y ellos se justifican y se quieren comparar en su momento con lo que sufrieron los apóstoles, que en este caso, como Pablo lo describe. La pregunta es, ¿realmente es eso? O sea, ¿puede compararse eso? Por supuesto que no. No tiene absolutamente nada que ver con las causas por las que Pablo fue azotado. Y la razón es porque quienes azotaron a Pablo ejercían un gobierno que utilizaba la religión como un medio para ejercer el control de la población. A diferencia de los religiosos de hoy en día, en que en todo momento acusan públicamente a los gobiernos y en sus mensajes pues no se escucha nada absolutamente del evangelio, sino que se escuchan reclamos políticos, económicos, sociales, de toda índole, menos el evangelio. Y bueno, ustedes pueden ver en los medios de difusión cómo es que los periodistas incluso andan entrevistando a los líderes acerca de cómo es que el narcotráfico está relacionándose con el gobierno, por ejemplo, qué piensan, ¿no? O sea, de ese tipo. Y los mensajes que se escuchan de los sacerdotes, de la gente que está muy vinculada, gente religiosa, que está muy vinculada con el gobierno, se la pasan hablando de este tipo de cosas y juzgando, criticando a las autoridades, a los gobiernos. La pregunta es, ¿es nuestra función esa? ¿Esa es la función? ¿Esa debería ser la función de un líder religioso? Pues claro que no, no tiene nada que ver. Su función tendría que ser la de enseñar al pueblo a respetar a la autoridad. Pero están haciendo todo lo contrario. Y van entonces, bueno, el problema es que la persecución que sufren hoy en día esas personas no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo. Estos pseudo predicadores buscan popularidad y en ocasiones forman parte de grupos de intereses políticos, por supuesto que sí, y económicos, mientras que las predicaciones de los apóstoles se enfocaban en la vida eterna. Se enfocaban en la vida eterna y la forma de poder entrar en esa puerta estrecha como parte fundamental de sus disertaciones. Eso es justo lo que hoy en día cualquier predicador debería estar hablando, de la vida eterna, de una forma de vida que tenga por objetivo entrar por esa puerta estrecha
de dejar las cosas del mundo y las comodidades del mundo, que es precisamente la puerta amplia, ancha, lo más fácil. Así es de que los azotes de los que habla el apóstol Pablo aquí en este pasaje, y pudieran vivir en un momento dado los que cumplen hoy en día un ministerio, el ministerio de la reconciliación, podrían estar representados estos azotes ¿de qué manera? Bueno, por el desprecio de las personas. Cuando hablan mal de nosotros, por ejemplo, cuando hablan mal, pero siendo mentira. Porque cuando hablan mal de nosotros y es verdad lo que hablan mal, entonces pues no se cumple. Por supuesto que nos merecemos en un momento dado que eso y más. Pero ¿qué sucede cuando tú estás cumpliendo, ejerciendo un ministerio con todo el respeto, con toda honestidad, entendiendo el propósito de este servicio que tú estás dando como predicador de la palabra de Dios? Entonces eres bienaventurado cuando hablan mal, cuando vituperan tu nombre, tu servicio. Mateo 5, verso 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa es la condición, que mientan, que te critiquen, que te juzguen, que hablen mal de ti y que todo lo que digan sea causa de una mentira. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De manera que todos los sufrimientos de Pablo, lo que pudo haber sufrido o vivido como consecuencia del ejercicio de su ministerio, fueron las consecuencias que le recomendaron, como dice, fue todo lo que le recomendó como ministro de Dios. Dice el verso 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Fíjense la profundidad de lo que está hablando Pablo. Y es aquí donde nosotros, cuando leemos pasajes como este, recordamos el lema de este ministerio. ¿Cuál es el lema de este ministerio? El lema de este ministerio de estudiantes de la Biblia. Lo vemos en 1 Corintios. Se los voy a recordar. 1 Corintios, capítulo 2. De los versículos 5 al 10, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que el logotipo donde tenemos ahí la Biblia abierta en un malecón, en el piso de un malecón? Ahí está esta cita bíblica y es precisamente el eslogan, ¿no?, de este ministerio, que nos obliga, por supuesto, a adquirir una madurez en el espíritu para poder entender la profundidad de la palabra de Dios. Sobre todo para entender en estos casos, por ejemplo, en el caso de lo que está hablando Pablo. Dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tu obediencia, tu fe, tu fidelidad, no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es justo de lo que está hablando aquí, en este caso, Pablo, en el pasaje de Corintios, de esta segunda carta. Dice verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este tiempo. Sí, es 1 Corintios, capítulo 2. ¿Sí? ¿Estabas en otra? Ok. Sí, dice, entonces,
Fíjense una vez más, verso 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Fíjense bien, y ya también analizamos en la carta de los Romanos lo que implica este concepto, ¿sí? El misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando de los fieles, está hablando de los creyentes, está hablando de aquellos que se han esforzado por alcanzar una madurez en el Espíritu. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios les reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este es lo que representa este ministerio, estas expresiones del apóstol Pablo. La profundidad de la palabra de Dios, el compromiso de nosotros como creyentes para adquirir una madurez en el Espíritu. Así, de esa manera, cada vez que nos dedicamos, nos disponemos a abrir la palabra de Dios, a leer la Escritura, lo hagamos con ese compromiso. No de hacer una lectura simple y llana, sino de penetrar en el conocimiento, en la ciencia, en esto que representa el poder de Dios. Una vez más, entonces, voy a leer el versículo 6 y 7 de 2 Corintios 6. Vamos a regresar al estudio. 2 Corintios 6, versos 6 y 7. Bajo este esquema, de este eslogan, de este ministerio, vamos a leer esto: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Todos estos atributos constituyen las armas necesarias para poder soportar las pruebas de las que está hablando el apóstol Pablo. Pablo está describiendo y empieza mencionando esta pureza, la pureza como el atributo que le describe como alguien que en todo actúa de forma limpia, sin culpa, y que la falta de este atributo pues es justo lo que hoy en día ha hecho tanto daño a la iglesia de Yeshua, la falta de pureza. Porque precisamente por falta de pureza, de la que está hablando el apóstol Pablo, es que las personas son lastimadas. Por supuesto, estamos hablando de creyentes maduros en la fe. Gente seria con su propia fe, que se toma en serio su fe y no de forma religiosa. No personas que se sienten ofendidas por cosas que no deberían, por cuanto que muchas veces las personas se ofenden cuando son confrontadas con las cosas que hacen mal o que están haciendo de forma equivocada. Cuando sucede eso, bueno, ustedes lo saben, infinidad de personas le sucede, y eso es lo más natural, eso es lo más normal. A la gente no le gusta recibir la confrontación de sus propios errores. Si tú estás cometiendo te estás equivocando en algo, y quizás puede ser que incluso lo estés haciendo y no te estés dando cuenta de que estás en ese error, quizás es un pecado. Pero cuando alguien te lo hace ver y te sientes sorprendido, tienes dos reacciones. Una, que escuchas con atención y que lo primero que deberías de pensar es que quien te lo está diciendo es alguien que siente afecto por ti. No es tu enemigo, es un hermano en la fe.
y que lo más probable es que te lo está diciendo por tu propio bien. Eso es lo que deberías de pensar. Entonces, detenerte en reacción y decir y considerar que lo más probable es que tengas razón en lo que te está diciendo. Y toca entonces meditar. Vamos a meditar, vamos a ver qué estoy haciendo, qué es lo que he estado haciendo que quizás me estoy equivocando, estoy cometiendo un error. Eso te ayuda mucho, eso te hace crecer, eso te hace madurar. La otra reacción es que de inmediato reaccionas muy mal y te enojas, te ofendes. A pesar de que la persona que te esté diciendo lo que te esté diciendo es una persona que siempre te ha procurado, que siempre ha visto por ti, que siempre ha hablado contigo de la mejor manera, es un hermano en la fe. Eso no te importa, sino que lo que te importa es que tú te sentías perfecto o perfecta. Son dos reacciones. Entonces aquí Pablo cuando habla de la pureza, es en dos sentidos, por supuesto, no solamente en aquellos que llevan a cabo esta predicación del Evangelio, que es de lo que está hablando Pablo, por supuesto, que es lo más importante, sino también, por supuesto, de aquellas personas que reciben y que en un momento también están comprometidas a manifestar este fruto, porque finalmente es un fruto del Espíritu, la pureza con la que se deben de conducir, sin culpa. Una cosa es ser sin culpa, ser con pureza, y otra cosa es cometer pecados y equivocarse, pero tener la oportunidad de rectificar. Todos en un momento estamos en esa condición. Mientras estemos en esa situación, esta condición de carne, somos susceptibles de equivocarnos, por supuesto que sí, y tenemos que estar seguros, de navegar con esa seguridad de que seguramente nos vamos a equivocar y que si alguien nos dice, te estás equivocando en esto, tenemos que poner atención, escuchar y actuar en consecuencia. Y enseguida Pablo menciona la palabra ciencia, la palabra ciencia que como ya hemos estudiado, ya la hemos estudiado anteriormente, tiene que ver con conocimiento. ¿Sí? Un conocimiento que en todo siempre ha sido influenciado por la gracia de Dios. Un conocimiento, por eso quise leerles este eslogan del ministerio, porque habla precisamente de esta influencia del Espíritu. Un conocimiento que en todo siempre ha sido influenciado por la gracia de Dios, es decir, un conocimiento que no es de este siglo, un conocimiento que no es adquirido por la sabiduría de hombres. ¿Ok? Por eso, cuando Pablo habla de esta expresión de ciencia, como él lo menciona, está hablando de esto, de conocimiento, pero no es un conocimiento común adquirido de los hombres, sino de Dios. De ahí la importancia de poder entender, escudriñar la palabra de Dios en su contexto y no desfasado de su contexto. Es un atributo que también constituye un don por cuanto que viene de arriba. La ciencia, como lo describe Pablo, ya que no hablamos de un conocimiento común y corriente desde el punto de vista humano, sino de un conocimiento que adquiere el predicador, pero en el Espíritu, y esto le permite transmitir la palabra de Dios en aspectos que para muchos es oculto frente a un conocimiento solo en la mente. ¿Sí me estoy explicando? El conocimiento que debe transmitir un predicador, el predicador debe orar a Dios para que el Espíritu haga que lo que él va a transmitir o quiere transmitir como un conocimiento llegue al creyente, al que está escuchando, pero en el Espíritu. Y que porque de esta manera entonces van a ser abiertos sus ojos ante lo oculto que es para muchos otros. ¿Qué estoy diciendo? Un mismo pasaje,
una persona que tiene oculto, que aún permanece oculto en la ciencia del Señor, lo puede entender de una forma. Y al quererlo interpretar, lo va a interpretar de tantas formas posibles. Pero aquella persona que ha adquirido esta bendición, esta posibilidad, que por medio del Espíritu de Dios le hace entender en el Espíritu, lo que va a entender a través de ese pasaje es lo que es oculto para los demás. Le va a quedar claro. Va a entenderlo de una forma distinta, profunda, con madurez. Y en ese sentido, la pureza que nos permite tener un conocimiento espiritual profundo de la palabra de Dios, nos permite manifestar entonces, en consecuencia, pues por supuesto, la longanimidad, la bondad con amor sincero. Quienes trabajamos en el ministerio, siempre le rogamos al Señor que sea su Espíritu quien nos guíe al momento de predicar la palabra de Dios. Eso es fundamental. Y que no sea por nuestra capacidad, nuestra poca o mucha capacidad, que no sea nuestra propia destreza, sino que sea lo sobrenatural de Dios. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Eso es lo maravilloso de la predicación del Evangelio. Uno de los temas más complicados tiene que ver con la manifestación de un amor sincero. Precisamente, y la razón es porque muchas veces se confunde el amor, como lo enseña Dios, con el sentimiento que nace de las personas. El problema de este asunto es que el amor verdadero no es un sentimiento. Es aquí donde surge una gran complicación, porque la gente se confunde. El amor verdadero, el amor bíblico, el amor que enseña Dios, no es un sentimiento, sino que es una condición, es una decisión de la persona. Por ejemplo, vamos a hablar de una relación entre esposos. De recién casados, la manifestación del cariño es mutua y muy frecuente. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, esas manifestaciones de cariño cesan, van cesando, y en ocasiones lamentablemente se van olvidando. Y de repente los esposos comienzan a dar por hecho que el amor se acabó. Y así lo expresan, ¿eh? Muchas personas incluso que ya tienen años de casados, no, pues es que el amor se acaba. Lo que es un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque lo que se acabó fue el sentimiento que era nuevo de recién casados. Pero el problema es que en realidad muchas veces la pareja ni siquiera comenzó a trabajar en el amor, lo cual es una condición, es una decisión. ¿Sí? Que mucho más que un sentimiento es una condición de la persona. Obvio, hablando del amor como lo enseña Dios y no el mundo. Entonces, conforme pasa el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Claro, por supuesto que la relación cambia. ¿Por qué cambia? Porque el sentimiento es lo que sucede con los sentimientos. En un momento están en un grado, en otro momento están en otro grado, en otro nivel. Cambian, porque son sentimientos. Pero el amor no cambia. El amor, de hecho, nace, el amor de casados nace cuando te casas, pero es una condición que debes ir edificando, debes de ir alimentando, debes de ir cimentando, entendido de que es una condición, de que es una decisión, porque esto significa que la persona que ama, toda la decisión de estar, en un momento dado toma la decisión de estar con el esposo o con la esposa, como lo prometió. ¿Cómo? En las buenas y en las malas. Porque no podrías tú decir que en las malas, pues tú sientes algo bonito.
estás en las malas y te estás padeciendo, pero estás con la persona a la que le prometiste estar con ella en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y en la enfermedad, tu sentimiento, pues no es bonito, no es agradable, es de dolor. Pero estás con la persona a la que le prometiste estar en la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo decidiste. Y es firme a tu decisión, y eso es la manifestación de amor más pura. La fidelidad a tu palabra y al amor. Y en ese sentido, estás con la persona, le apoyas en todo lo que necesita y estás con ella, siempre. En todas, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad. Estas condiciones no pueden depender jamás de tu estado de ánimo. Porque cuando comienzan a depender, la gente se confunde y piensa que el amor es un sentimiento. Por supuesto que como consecuencia sientes, sí, pero el amor no es en esencia un sentimiento, porque si fuera un sentimiento, o como lo es en muchas ocasiones, lamentablemente las parejas al primer apretón de la vida se quieren ya divorciar. No aguantan, no aguantan el estrés. Nadie les indicó que el amor no es un sentimiento, es una decisión, es una condición de la persona. De manera que el amor sincero, de como lo expresa Pablo, es mucho más que un sentimiento. Por eso Pablo habla de este amor que incluso se los manifestaba a los corintios. Llega un momento en que les dice como que los ama como si fueran sus hijos. Una decisión permanente a pesar de lo que él sentía. Así es que cuando le digas a tu esposa o a tu esposo, te amo, entonces considera que esa declaración sea una condición firme, mucho más que un simple sentimiento. Por supuesto que el sentimiento pasa a segundo término y puede permanecer, y es muy sano que lo alimentes. Es hermoso, porque también eso te ayuda mucho. Pero lo primero es lo primero, y lo primero es la condición, la decisión de amar. Es exactamente lo mismo que el caso del amor al prójimo, el amor sincero que debemos dar. Nunca debe depender de lo que sentimos, sino de la decisión de amar. Es decir, la decisión de amar a tu prójimo, que es lo mismo de tomar la decisión de cumplir la voluntad de Dios, para poder cumplir la palabra de verdad. En ese sentido, en ese mismo sentido, Pablo se refiere a ese desempeño de todos estos atributos, siempre dice con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y otra traducción dice así: la nueva Biblia viva dice: hemos sido veraces gracias al poder de Dios. Nuestra arma para atacar y defendernos ha sido la justicia. ¿Qué está diciendo? La justicia, ¿qué es la justicia? Es el poder de Dios, la Torah. Eso es lo que a ti te va a defender. Y eso es con lo que tú vas a atacar. Con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Es decir, con tu actitud, con tu testimonio. ¿Por qué? Porque la ley la cumples. De esa manera atacas. Y al cumplir la ley, de esa manera te defiendes. Lo que nos enseña Pablo es que siempre en la predicación del Evangelio debe aplicarse la Torah, la ley de Moisés, porque esa es la justicia de la que habla, y no de tu justicia propia. Porque al hablar del poder de Dios, es justo a lo que se refiere. Lo que defiende a un siervo es la justicia de Dios, la ley del Señor. Dice el verso 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama,
como engañadores, pero veraces. En su primera carta a los Corintios, Pablo se refirió al tiempo en que los hombres y las mujeres fieles recibirán la alabanza de Dios. Habla de un tiempo que será hermoso y habla del futuro como la alabanza de Dios. Dice 1 Corintios 4, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Entonces recibiremos la alabanza de Dios. Así es de que muy probable que de Dios recibamos honra, pero lo más seguro es que los hombres recibamos deshonra. ¿Sí? Verso 9 dice, como conocidos, pero bien conocidos, hablando de extremos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Pablo describe su función en el ministerio, exponiendo el contraste entre la perspectiva humana, ¿sí?, de su ministerio, respecto a su ministerio, y la perspectiva divina delante de Dios. Es decir, los hombres estaban viendo a Pablo débil, destruido, pobre, desconocido, incluso llegó a ser más que otros que estaban siendo muy prominentes, pero ante la perspectiva divina, conocido, vivo. Así es de que, en ese sentido, para el mundo, nosotros somos desconocidos, somos como moribundos, castigados, pero ante la perspectiva divina, somos plenos delante de Dios. Dios nos ve de forma diferente a como nos ve el mundo. Dice el verso 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, porque no estás pasivo, sino eres activo en tu fe. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En capítulos anteriores vimos que Pablo expresaba su preocupación por el hecho de que los corintios se entusiasmaran con predicadores que, lejos de predicar a Yeshua, se predicaban a ellos mismos. Incluso los corintios llegaron al grado de menospreciar a Pablo. Sin embargo, hubo un momento en que les escribió diciéndoles que ellos eran sus cartas de recomendación, justo por ese enriquecimiento del que habla en este capítulo. Lo veían como pobre, muchos lo veían como pobre a Pablo, pero ¿a cuántos no enriqueció? Hoy sucede lo mismo. A nosotros nos ven pobres, sí, el mundo nos ve así, pero en nuestra función enriquecemos a muchos. Y no por nosotros, sino por lo que está haciendo Dios. Mientras un ministro fiel continúe predicando la cruz y el crucificado, seguirá enriqueciendo a muchos, a pesar de que ellos en sí mismos lleguen a ser vistos como entristecidos, como pobres, como no poseyendo nada. Dice verso 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Pero fíjense lo que les dice, no estáis estrecho en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Aquí les está haciendo una observación. Con todo el amor, Pablo les está diciendo esto. Aquí Pablo les dice que a los corintios que él y los que estaban con él compartiendo el evangelio, dirigiendo aquella congregación, en todo momento habían hablado con mucha franqueza, con un corazón, a diferencia de la congregación respecto a Pablo, porque les dice
que ellos estaban siendo estrechos para con ellos. Y para con ellos mismos incluso. Dice el verso 13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Es decir, les está diciendo, sigan mi ejemplo, hagan lo que yo hago. Incluso enseguida, para que los corintios recibieran la exhortación con el sentido que Pablo quería que lo recibieran, les dice que les habla como a hijos. Y Pablo va a comenzar a hablar de la desigualdad que existe entre los creyentes y los incrédulos. Y precisamente utiliza la analogía de la figura del yugo, fíjate qué importante, en este contexto del que estamos hablando. En todo este contexto del que estamos hablando, Pablo va a hablar de esa analogía del yugo para poner claro y exponer la tragedia de las decisiones que estaban tomando los creyentes en el Mesías con quienes no creían en el Mesías. Algo que continúa sucediendo hoy en día. Dice el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Hemos hablado desde la carta a los Romanos y la primera carta a los Corintios que Pablo en todo momento, él fue muy claro que no podemos salirnos de este mundo, que la exhortación y la enseñanza de Dios para con su pueblo es hacer luz, pero no puede ser luz si tú eliminas el contacto con los incrédulos, con aquellas personas que no conocen a Dios. Tú tienes que estar en contacto con ellos. Entonces mucha gente, al no entender estas palabras del apóstol Pablo, comienzan a tener actitudes de desprecio para con los incrédulos, con la gente que son gentiles, que no conocen todavía a Dios, que no se les ha compartido el evangelio correctamente. O que no han entendido, si alguna vez se les quiso compartir, no entendieron de qué se les habló. No está hablando de eso Pablo. Pablo está hablando, recuerden, desde el primer capítulo de esta carta, está hablando de aquellos que decían creer en el Mesías, pero que estaban siendo embelesados por las enseñanzas de otros líderes que los estaban desconectando, desligando del Evangelio de Jesucristo. A eso les dice incrédulos. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchos comentaristas utilizan, por otro lado, este pasaje para aplicarlo al matrimonio y las consecuencias de casarse un creyente con un incrédulo. Sin embargo, si ustedes ponen atención al contexto de este capítulo, hablar de la unión de un creyente con un incrédulo en matrimonio no tiene absolutamente nada que ver con esto, con toda esta disertación del apóstol Pablo. Y lo único que hace es, al enseñarlo, al sacar la palabra yugo desigual de todo este pasaje, lo que hace es desconectar a la persona que está queriendo poner atención a este capítulo. Nada que ver, no está hablando de matrimonio Pablo aquí. Si ponemos atención al contexto de este capítulo de estudio, hablar de la unión de un creyente con otro en matrimonio no tiene nada que ver. Pablo aconseja no unirse en yugo desigual en el contexto de la enseñanza de Yeshua, su doctrina que conlleva la revelación de la voluntad del Padre. Mateo capítulo 11, verso 27. Dice, todas las cosas, fíjense lo que dijo Jesucristo. Fíjense bien en qué contexto habla del yugo el Señor. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Toda la revelación, todo el conocimiento, toda la ciencia. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera de mi carga. ¿Ya se dieron cuenta de qué está hablando el Señor cuando habla de yugo? No está hablando de matrimonio, señores. No. Pablo está hablando de su enseñanza, de la revelación del Padre y de la revelación del Hijo. Y de aquello que el Hijo lo quiere revelar a algunos y no a todos. El conocimiento de Dios. ¿Y por qué habla de yugo entonces el Señor? Porque está hablando de enseñanzas distintas, de doctrinas que no tienen nada que ver con esto, que debe ser como un yugo para que tú, como aquel animalito que jala el arado, no vayas para aquí y para allá, sino por el camino que Él establece. Recordemos que Pablo no ha dejado de hablar del ministerio de la reconciliación. Un servicio en que los atributos que acabo de mencionar en estos versículos anteriores de este estudio son expuestos como el medio para poder llevar este yugo. ¿Ok? Todos estos atributos de los que habló Pablo son necesarios para poder llevar este yugo del que está hablando Yeshua. Si observamos, Yeshua en el pasaje que acabamos de leer, acaba de declarar que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre, hablando del conocimiento del Padre. Y enseguida Yeshua aconseja que tomemos su yugo, hablando de la analogía del instrumento que usan los bueyes para el arado en el campo. Porque cuando se coloca ese yugo en los animales, evita que cada animal vaya por caminos distintos, sino que el yugo hace que los animales vayan por el camino que se les indica. Y en este caso, quien nos indica el camino a seguir, si es que nos ponemos ese yugo, es el Padre a través de sus mandamientos y a través de la enseñanza de Jesucristo. No a través de los rabinos. Porque ese es un camino distinto. Ese es otro yugo que estaban queriendo tomar los corintios y que Pablo les llama la atención precisamente por eso. Y en ese mismo sentido en que Pablo aconseja no unirse en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Resulta muy interesante porque al decir incrédulos, Pablo no se refiere a personas que no crean en Dios, sino a que se refiere a personas que dicen ser creyentes, pero que en realidad son personas religiosas en lo que en términos doctrinales no es lo mismo. Y hablar de personas religiosas, pues puedes hablar de personas que siguen enseñanzas ajenas a la enseñanza de Jesucristo. Y sigue el verso, continúa el verso 14, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El apóstol Pablo, muy a propósito, citó la analogía del yugo que en su momento enseñó Yeshua para exponer con claridad que cuando Pablo se refiere a los incrédulos, se refiere a quienes no creían en Yeshua como el Mesías, como el Hijo de Dios. Recordemos cómo en innumerables ocasiones discutía con los líderes religiosos de Israel, Yeshua. Quienes decían creer en Dios, por supuesto, sin embargo eran incrédulos. ¿Ya te diste cuenta? No está hablando de personas que no conozcan el Evangelio. Está hablando de personas que dicen ser creyentes, que creen en Dios, pero siguen la tradición judía, que siguen la tradición católica, que siguen cualquier otro tipo de enseñanza humana. Romanos 3,
Verso 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿ya te diste cuenta? A pesar de la circuncisión, a pesar de la ley que les fue confiada, a pesar de todo eso, dice Pablo mismo, hablando de sus hermanos, dice, pues que les ha sido confiada, dice que pues si algunos de ellos han sido incrédulos. Está hablando de los judíos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Jamás dependió de ellos. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Efectivamente, no puede esperarse compañerismo de ninguna manera entre quienes predican la fe de Yeshua y quienes predican una fe sin Yeshua o mezclada. ¿Por qué? ¿De qué compañerismo está hablando Pablo? De la fe, de compartir tu fe, de que digas que eres de la misma fe que aquella persona. No puede ser. No importa que sea tu familia. No importa que sean tus mejores amigos de siempre. Seguirán siendo tus amigos de siempre, sí, pero no son de tu fe. Seguirás orando por ellos. Y no significa que los olvides. No. Tienes que ser claro. Tu fe es una. Y el hecho de que tus amigos, tu familia, etcétera, estén desviándose y estén creyendo en una fe distinta, no significa que tú te veas comprometido a seguir ese camino. ¿Por qué? Porque ese no es el yugo de Yeshua, del que Yeshua habló. Ten cuidado. Y ser fiel, mejor al Señor. Quien ponga padre, madre, esposa e hijos, hermanos, antes que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Fíjate a qué nivel está llevando Pablo este tipo de incredulidad. Belial es una referencia a Satanás, nada más y nada menos. Recordemos que este capítulo inicia con la manifestación de Pablo en el sentido de que quienes predican la palabra de Dios somos colaboradores de Yeshua. Y citó la profecía de Isaías para referirse que el tiempo de la salvación es hoy. De manera que después de haber descrito los atributos que permiten cumplir con el ministerio de la reconciliación, en este momento Pablo advierte que quienes no creen en Yeshua como el Hijo de Dios son como si estuviesen del lado de los incrédulos. Y los incrédulos están con Satanás. Él lo está diciendo, yo no estoy diciéndolo. Porque precisamente uno de los aspectos que caracterizan a los incrédulos, una vez más quiero reiterar, Pablo está hablando, al decir incrédulos en este pasaje, no se está refiriendo a personas que no conozcan el Evangelio, sino a personas que a pesar de conocerlo, han tomado la decisión de ir por camino distinto, con enseñanza y doctrina que no es la enseñanza de Jesucristo. Esos son los incrédulos a los que se está refiriendo el apóstol Pablo. Por eso se refiere a ellos como los incrédulos, como aquellos que están del lado de Satanás, que describe como Belial aquí, Pablo. Porque precisamente uno de los aspectos que caracterizan a los incrédulos es precisamente la idolatría. Y ya entendimos
que la característica de la idolatría es creer más en sí mismos que creer en lo que dice el Padre a través de su palabra. Y es esa justa la razón por la que Pablo cita la profecía que vemos en el libro de Levítico, nada más y nada menos, en el contexto de la idolatría. Sí, es que Dios prometió romper el yugo que nos separa de Él. Por eso Pablo cita esta profecía. Vamos a Levítico 26, por favor, para que vean de qué está hablando Pablo. Verso 11, Levítico 26, 11, dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. Fíjate bien, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo. ¿De qué yugo? De la idolatría. Y os he hecho andar con rostro erguido. ¿Te das cuenta de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de ese yugo precisamente, que nos permitiría andar con el cuello, con el rostro erguido. Al lado de Él, al lado de nuestro Señor, siendo fieles a Él. Y dice el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y fíjate, ¿ya te diste cuenta cómo aterriza? ¿De qué está hablando Pablo? De los incrédulos, y habla de los ídolos. ¿Qué tendría que estar hablándole Pablo a los corintios? De gente que no conoce a Dios. Pablo, en el capítulo 5 de la primera carta, les dice claramente: porque he de juzgar a los que no son de nosotros, los que están afuera, los del mundo. A ellos los va a juzgar Dios. No está hablando de ellos, está hablando de los propios que estaban ahí mismo, pero que ya estaban creyendo en cosas que no tenían nada que ver con Jesucristo. En la sabiduría de los hombres. Dice el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, aquí está la profecía, habitaré, que acabamos de leer en Levítico, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Fíjate lo que les está diciendo Pablo. Salid de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está citando la profecía. ¿Y por qué cita esta profecía que tiene que ver con la idolatría? Precisamente porque Pablo está hablando de todos estos atributos con los que él estuvo en un momento dado, ha podido desempeñar este ministerio de la reconciliación, pero que espera que los corintios y que todo creyente hoy en día se ensanche en su corazón para poder recibir todos estos atributos y en consecuencia de los mismos frutos. ¿Para qué? Para no estar en este error de la idolatría, de creer en ellos mismos más que creerle a Dios en su palabra. Pablo, habiendo entendido el contexto de la idolatría en el hombre, citó esta profecía para evidenciar la profundidad de la incredulidad y la consecuencia de la idolatría y los ídolos, como la actitud de la infidelidad al Padre y al Hijo, como lo expuso Samuel, el profeta Samuel, al rey Saúl. ¿Qué fue lo que le dijo? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad. De manera que entonces dejemos de lado la obstinación que nos hace incrédulos e idólatras delante del Padre por causa de las falsas doctrinas totalmente ajenas a Jesucristo y al yugo a que nos ha invitado a tomar.
Dios hizo un pacto con David y le dijo, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi padre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así es de que seamos fieles no solo de palabra, sino de hecho en nuestras propias vidas, en nuestro propio testimonio acerca de lo que estamos recibiendo del Padre. Y seamos agradecidos con el Señor y manifestemos la condición de nuestra fe, es decir, nuestro amor que decimos tener para con el Señor, pero no por un sentimiento, sino una decisión que no cambia y que es para siempre. Amén. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, porque en cada estudio limpias nuestra mente, Señor, nuestras falsas creencias en versículos que hemos aprendido, mi Dios, pero tú vienes y limpias el conocimiento y nos tumbas estructuras que han sido levantadas por anteriores enseñanzas, mi Dios. Pero gracias porque estás limpiando a tu pueblo, estás limpiándonos, Señor, en el conocimiento y estás perfeccionando nuestra fidelidad a tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, porque estás haciendo esta obra maravillosa en cada uno de nosotros, enseñándonos la fidelidad, la importancia de la fidelidad a tu palabra, Señor, en amor, en una decisión importante en nuestra vida, que es el tomar tus enseñanzas, tu verdad, Padre, como una leche pura, Señor, no adulterada. Gracias, mi Dios, por este estudio tan hermoso que hemos tenido. Ensancha el conocimiento en tu pueblo, Señor, ensancha la ciencia en tu pueblo. Gracias por las aflicciones que pasan tus siervos, Señor, en todo el mundo, mi Dios, por llevar tu bendita palabra, la verdad, porque algunos de ellos la llevan, Señor, tu verdad. Guarda a tu pueblo, guarda a tus siervos, Señor, que se predique esta verdad, que se predique tu palabra, Padre. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado este tiempo. Esperemos que este tiempo haya sido de bendición para ustedes, este mensaje. Si ustedes consideran que puede servirle a otros amigos, familiares, no sé, pues bueno, compartan lo que ustedes consideren, si es que consideran digno de compartir, para que la palabra del Señor se difunda. Solo con ese propósito, que la palabra del Señor continúe siendo difundida. Y ya sea que lo compartan a través de este medio, de este canal de Facebook, o bien que lo compartan en audio o video, que como ustedes saben, enseguida los compartimos con ustedes conforme van subiendo los videos a YouTube, o enseguida que lo compartamos en la plataforma de SoundCloud. Ahí en SoundCloud, en el canal de Estudiantes de la Biblia, pues ustedes pueden acceder y bueno, compartir también lo que ustedes consideren que pueda servirle a otros para compartir. Muchas gracias por su compañía, les amamos mucho y bueno, les esperamos a las 6 de la tarde, si el Señor lo permite. Por aquí estaremos una vez más con el estudio de números. Ya estamos a punto de concluir
este libro importantísimo, libro de Números. Así es de que, bueno, vamos a ver un tema interesante relacionado con el territorio que estaba el Señor disponiendo para que Israel ocupara como la tierra prometida. Va a ser interesante, les esperamos a las 6 de la tarde. Si ustedes gustan acompañarnos, pues bueno, nos va a dar mucho gusto. Shabbat Shalom, les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.